Guatevisión presenta. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a Un Show con Tuti. Gracias por su sintonía y por siempre estar pendiente a todos nuestros programas. Hoy un programa muy interesante. Le hemos titulado El cambio está en ti. Esto obedece a una iniciativa de un grupo de personas involucradas con la educación, de encontrar estrategias directamente que combaten y que ayudan a las personas a empoderarse alrededor del bullying. Así que por favor no se pierda este programa dirigido a maestros, a papás y alumnos. Muy importante. Bienvenidos. Bueno, para dar inicio a este programa, tengo el gusto de presentarles a ustedes y darle la bienvenida, no a nuestro país porque ya ha venido un par de veces, sin embargo aquí a nuestro programa no habíamos tenido el gusto de tenerla. Ella es Trixia Valle, ella es una escritora muy dedicada al tema del bullying. Trixia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Tuti, muy contenta de estar contigo. Yo contenta de tenerte aquí. Bueno, son 6 libros, me estabas contando que viene un 7º además, los que has escrito alrededor del tema del bullying. ¿Por qué el bullying? ¿Qué te llamó? ¿Qué te jaló del tema? Bueno, yo lo sufrí toda la primaria y realmente me di cuenta de lo importante que es tener sobre todo una infancia sana, porque todas las ideas sobre quién eres las haces en la niñez, antes de los 14 años, y lo que decides ahí se queda como un estigma para siempre. Entonces de ahí empecé todo este trabajo que empezó pues con un proceso personal de entender por qué yo había sido como un poco autodestructiva en la adolescencia y me di cuenta que era por falta de amor. Y cuando vi por qué era la falta de amor, era justo por el bullying. Entonces, mi primer libro sobre bullying es Ya no quiero ir a la escuela, porque era lo que yo decía a diario, ya no quiero ir a la escuela. Y es un libro muy, muy breve para niños desde 8 años, que con cuentos, con historias y con casos y todo, para que entiendan la importancia de este fenómeno que hoy se da cada vez más y con mayor intensidad y con mayor nivel de groserías. Y también, un tiempo después de estar trabajando en esto, también llevo en México una fundación, soy directora de una fundación contra el bullying, y entonces dije, híjole, aunque estoy en el trabajo de mis sueños, ya quería yo renunciar, ¿no? y entonces me di cuenta que era porque yo no había superado mi propio tema. ¡Wow! Ya de adulto. Ya incluso. De adulta. Y entonces fui a buscar a mi agresora, y la encontré en Perú, wow. Porque ya vivía ella en Perú. La contacté obviamente por Facebook, la reacción primero fue, o sea, supéralo, o sea, ya fue hace muchísimo, o sea, odiar enferma, o sea, qué loser, ¿no? Y yo, o sea, me muero. La misma actitud de alguna forma, exacto, ¿cierto? Exacto. Entonces, bueno, ya el siguiente mensaje, yo le dije, bueno, me queda claro que la gente no cambia y yo solo esperaba un poco de comprensión de tu parte y una disculpa, era todo, pero me doy cuenta que no hay. Y entonces le di como al ego. Ajá. Y entonces ahí ella se desbarató en explicaciones diciéndome por qué ella había sido así, que yo no entendía. Y total que llegamos a un acuerdo y nos vimos en Perú, porque yo tenía un viaje preparado justo para ir a Perú. Ajá. 2 meses después de esta primer contacto, pero yo ni sabía dónde vivía, o sea, fue de verdad Dios, fue el destino, fue lo que tenía que pasar. Cuando la vi, de muchas cosas que le pregunté, le dije, bueno, ¿y por qué me hacías lo que me hacías? Y me dijo, porque podía. Y esa para mí es la respuesta universal de por qué un agresor le hace bullying o agrede o le pega a una mujer o a un hombre, o porque puedes. Esa frase que tú mencionaste hace un momento de ya no quiero ir a la escuela, como se titula tu primer libro, hay que ponerle mucha atención de parte de los padres. A ver, yo creo que todos lo dijimos y todos lo escuchamos ya cuando somos papás en algún momento, qué tanta importancia hay que darle y cómo hay que indagar en hasta dónde va esa frase. ¿Es me aburro en el colegio, me peleé con mi mejor amiga o realmente estoy sufriendo de algo que hay que resolver? Ahí la distinción sería si es constante contra alguien y con intención, sería como el filtro. Entonces sería quién, cómo, dónde, cuándo y cuántas veces. Si tu hijo o hija te dice 2 veces a la semana, durante 2 semanas, que una persona haya sido o no su amiga, se hayan peleado o no, o sea una niña nueva, un niño nuevo, lo que sea, 2 veces a la semana, 2 semanas, ya es suficiente para declararlo bullying, porque ya es personal, ya es constante y ya es con toda intención de molestar.
Entonces ya pasó los 3 filtros. Ok, Trixia, en este programa nos encanta hacerlo lo más interactivo que podamos y es por eso que invitamos a 4 chicos que hoy nos acompañan del Colegio Intelego, a quienes agradezco muchísimo de estar con nosotros. Se los presento rápidamente. Javier Santos, bienvenido Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Mariana Morales, ¿cómo estás, Mariana? Muchas gracias, muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Doménica Villeda, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar aquí. Y Ricardo González. Hola, Ricardo. Hola. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, han estado escuchando un poquito y como jóvenes, como chicos, como estudiantes de un colegio, seguramente han visto, a lo mejor y les ha pasado, a lo mejor y han escuchado casos en donde les ha llamado la atención algún tipo de abuso de parte de alguno de los compañeros con alguien más. Me gustaría que fueran ustedes formulando preguntas para Trixia de cómo poder entonces hacer frente. Hoy el programa lo titulamos El cambio está en ti. Es un programa muy bonito que has desarrollado y que se está implementando en Guatemala también. Y que ya vamos a hablar de esto más abiertamente para que usted desde otro lugar también pueda hacerse parte de este programa. ¿Alguno de ustedes hasta el momento tiene alguna pregunta para Trixia? Yo. A ver, dime, Ricardo. ¿Cómo se sabe cuando uno está haciendo bullying? Ajá. Es Qué una buena pregunta, Ricardo. La verdad es que es extraordinaria pregunta, porque muchas veces la cotidianidad, el que todo es disque broma, Sí. el que todo el mundo se habla de apodos, el que cada vez los chavos hablan más con groserías, pues se puede hacer como, ay, es normal, estamos jugando. Claro. Y luego la otra parte muchas veces se ríe por miedo a quedar en ridículo. Es decir, yo te molesto y el otro, Claro. porque si Para ser se aceptado, enoja, claro. exacto. Entonces, ahí es muy difícil leer a la otra persona. ¿Dónde te puedes dar cuenta? Mirándolo fijamente a los ojos y darte cuenta del impacto de tus palabras. O sea, si es esta risa nerviosa de, es porque realmente le estás haciendo un daño, ¿no? Si es una risa auténtica de, ay, no, está padre, o sea, ahí es donde te das cuenta. La diferencia en esta risa si es nerviosa o si es auténtica. ¿Cómo se elige a la persona a la que se le va a hacer bullying? Pues lo que yo decía hace un momento, lo que me dijo mi agresora, y después de trabajar con 1.200.000 niños en México, es pues porque puedes. ¿Por qué puedes? No hay una razón, no es porque tiene los lentes, no es porque es el chiquito, no es porque es el grandote, no hay ninguna razón. La razón es porque la primera vez que lo quisiste agredir, se agredió. Y entonces pudiste molestar. O sea, pasaste al lado de sí es molestable. ¿Por qué? Porque se enganchó, porque lloró, porque se enojó, porque pataleó, o estos niños que son muy educados que no digas nada y entonces así, te los molestan. Y entonces el otro está hasta que le saca Claro. el tapón, como dicen en el Claro, norte, en claro. México, ¿no? Algo más, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Yo. ¿Cómo reconocer el límite de si me están haciendo bullying o si solo es un juego de amigos? Gracias, Mariana. Yo considero que todo lo que hace falta al respeto ya no es algo bondadoso. O sea, como que ahora sí que el filtro sería, estoy siendo bondadoso con esto que estoy haciendo o diciendo. Es decir, aunque se te haga muy chistoso que alguien se caiga, a todos nos da muchísima vergüenza y es muy humillante caernos. Entonces el reírte de por sí ya es una humillación, aunque tú creas que la otra persona no lo va a tomar a mal. Entonces yo creo que el límite es tu bondad, o sea, hacer una conciencia de ¿estoy haciéndole bien o le estoy haciendo mal? Y si le estás haciendo mal, no lo hagas. O sea, como que ahí sería el filtro, o bueno o malo. Ahora es complicado, por ejemplo, estos chicos que tengo aquí, o sea, el más pequeño es Ricardo y está en 5º primaria, ya no eres un niño, Ricardo. Digo, sí es un niño, está creciendo, pero no son pequeñitos en donde a lo mejor esa conciencia de me pongo en los zapatos del otro está bien desarrollada. ¿Cómo poder hacerlo? Porque desde pequeñitos de alguna forma empiezan a formar su personalidad. Pues ahora justamente en noviembre vamos a presentar un cuento que se llama Buliabeja y Hormiga Amiga, en donde lo que se dice es que las abejas son molestoncitas, inquietas, te quieren picar, ¿no? Y las hormigas son organizadas, lindas, buenas amigas. Son las buenas estudiantes. Ajá, exacto, las que tienen estrellita, la que todos los maestros quieren en su salón. Y tienen que convivir en un salón. Y las abejas tienen que saber que pueden llevarse así con abejas, con niños que son sanguíneos o con niños que son de temperamento fuerte, ¿no? Pero no con los niños melancólicos o los niños que son flemáticos. Ya. O sea, hay 4 temperamentos. Es como ayudarlos a identificar Exacto. quiénes son de su misma especie. Exacto. Ya. Y si así son y así se llevan, porque se llevan un poquito más pesado, sin faltar al respeto, está todo ok. Pero si un niño molestón así muy extrovertido, ya con un niño muy introvertido, muy cooperador, muy buen estudiante, o sea, muy de estos niños muy ordenados en su vida y en su forma,
pues obviamente le causan un conflicto. Entonces, desde chiquititos, o sea, yo tengo un bebé de 6 meses que va a ser el embajador del cuento, y entonces Alejandro lo que queremos es que él le diga a los otros niños que en su lenguaje de no está bien agredir, ni aunque estés chiquito. Claro, claro, y eso empieza desde chiquititos, como lo decíamos. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Tú mencionaste que cada vez el bullying se daba con más frecuencia. ¿Por qué? Bueno, es una extraordinaria pregunta en donde vemos que la influencia de los medios, de acuerdo a un estudio que se realizó en México, es el 43% en la formación de valores de hoy de un niño o un joven de esta era, ¿no? Ya no son los papás. Ya no es son la los escuela. papás. Los papás han quedado en un 27%, la escuela en un 23%. Haciendo una proporción, en los años 60, el 5% eran los medios y el 43% era la familia. Hoy es 43 los medios y 27 la familia. Y el que ha perdido más valor es la escuela y el valor religioso, ¿no? Que era la escala de valores. Entonces, de ahí tú ves desde la caricatura, ¿no? Eres bebé y ves que le pega y le pega y le pega y dices, ay, estás simpatiquísimo, te van corrompiendo los valores. Y justamente el cambio está en ti, todas las conferencias que hago, los libros que he tenido la oportunidad de escribir, y todo mi esfuerzo va no a criticar, sino más bien a explicar por qué eres violento. Justamente esa pregunta que hace Javier. ¿Por qué sale tu violencia desde que eres chiquitito? Porque estás estimulado para. Nadie es malo, nadie nace con ganas de herir a otro, simplemente te acostumbras. Y entonces se te hace muy fácil hacer. Te acostumbren y te lo permiten también. Exacto, Y, exacto. Eso es más doloroso, tal vez, y más delicado. Doménica, ¿quieres agregar tú algo? Bueno, ustedes hablaban de grupos y yo quisiera saber cuál es la diferencia entre bullying de hombres y bullying entre mujeres. Ok. Bueno, el bullying entre mujeres es más incisivo, ¿no? Digamos que es más constante, no te dejan en paz, no te perdonas. O sea, me encuentro a mi bully de la primaria y sigo así como con temas, ¿no? Entonces es como que las mujeres no somos fáciles de dejar ir las cosas. Okay. Y los hombres es mucho más físico, ¿no? O sea, más golpes, aunque desafortunadamente el estudio que hicimos en Fundación en Movimiento en México, los hombres, el 55% de los agresores son hombres en primaria y el 45% mujeres. Y en secundaria, el 60% son mujeres y el 40% hombres. Esto es algo bien triste, que no sé si se replica aquí en Guatemala también, pero es porque las mujeres tienen miedo a ser molestadas y abusadas y entonces se están volviendo muy agresivas. Se tiene que trabajar este tema desde muchas perspectivas, ¿cierto? Al volver de la pausa comercial vamos a hablar también con maestros. Chicos, yo les agradezco mucho hoy estar con nosotros. Gracias por acompañarnos y por favor, ustedes siguen en sintonía de Guatevisión, siguen en sintonía de Un Show con Tuti. Seguimos hablando de bullying. Hoy el programa es El cambio está en ti, en cualquier persona, no importa si usted es el que agrede, si es el agredido, si es el que está a la par, si es el papá, si es el maestro, el cambio está en ti. Todos podemos hacer un cambio con respecto a este tema. Vamos a la pausa y volvemos.